Hola, en este video te muestro cómo hacer un análisis de correlación de Pearson con esta base de datos NSPCS, que es una base de datos de ejemplo. Aquí, este análisis de correlación de Pearson se divide básicamente en tres piezas. La primera pieza de información es el diagrama de dispersión, que ahorita vamos a ver cómo construirlo y cómo interpretarlo. La segunda pieza, que es el coeficiente de correlación de Pearson en sí, que es un numerito, que es un número que puede estar entre -1 y 1, incluyendo al -1 y al 1. Y la tercera pieza, que es el valor P de este coeficiente de correlación y que eventualmente nos podría dar información sobre si esta correlación que estamos encontrando es o no es estadísticamente significativa. Es importante mencionar que antes de hacer este análisis de correlación, específicamente este análisis de correlación con Pearson, este coeficiente que nosotros vamos a calcular es un coeficiente que tiene varios requisitos. El primero y el más importante es que ambas variables que nosotros queramos analizar, estas dos variables tienen que ser numéricas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues las mediciones que nosotros obtengamos sean números que representen las cantidades del atributo que estamos midiendo. Por ejemplo, en este caso de la base de datos tengo esta variable de edad, que esta es una variable numérica porque cada uno de esos números representa la cantidad de años. Y, por ejemplo, podemos tratar de analizar esta correlación con la variable peso, que lo mismo, sé que es una variable numérica, porque tenemos aquí estos números que están representando cantidad de kilogramos. Ahora, es importante también, particularmente en el caso de SPSS, que para que tú puedas, digamos, dar de alta estas variables como variables numéricas, es importante que tengan este iconito de la regla. ¿Cómo lo modificas? Si es que no lo tienes así, tienes que ir aquí a vista de variables en la esquina inferior izquierda y buscar esta columna de medida. Entonces, por ejemplo, en el caso de la edad, tenemos que ver y verificar que diga escala y que tenga este icono de la regla. Y cualquier otra variable que consideres que es numérica, ¿no? Porque la medición nos dio números que representan cantidades del atributo, pues que también tengan esta selección de escala. Entonces, bueno, en este caso que ya los tenemos asignados, vamos a hacer la primera pieza, que es la cuestión del gráfico de dispersión. Para hacer el gráfico de dispersión, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Esto de la variable dependiente independiente en el gráfico, digamos, la variable dependiente siempre va a ir en el eje vertical, en el eje Y. Y la variable independiente va a ir en el eje horizontal, o sea, en el eje X. ¿Cómo se hace esta asignación? Esta asignación no es estadística, es una asignación meramente en función del objetivo de la investigación o de los objetivos que queramos alcanzar o incluso de las preguntas de investigación. En el caso de las dos variables que yo voy a usar de ejemplo, que es edad y peso al inicio del estudio, a mí me gustaría saber cuál es el efecto que tiene la edad sobre el peso. Es decir, cómo las posibles diferencias en términos de la edad podrían llevarme a observar diferencias también en el peso de estos individuos. En este caso, esta base de datos es de mujeres, todas son mujeres posmenopáusicas americanas. Entonces, pues aquí digamos, la hipótesis, o más que la hipótesis, a lo mejor la pregunta de investigación es, pues, ¿cuál es el efecto que tiene la edad sobre el peso de estas mujeres? Entonces, en ese sentido, la variable que afecta sería nuestra variable independiente y la variable, entre comillas, afectada sería nuestra variable dependiente. Entonces, en este caso de edad y peso, edad tendría que ir en el eje horizontal y el peso tendría que ir en el eje vertical, ¿no? En el caso de edad, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer análisis de correlación involucrando siempre la variable edad siempre va a ir en el eje horizontal, ¿no? No puede ir en el eje vertical porque entonces estaríamos diciendo que cualquier otra variable cambia la edad y no es así, ¿no? La edad totalmente es una variable independiente. Entonces, una vez que ya definimos qué variable va en el eje horizontal y qué variable va en el eje vertical, vamos a ir al menú Gráficos, Generador de gráficos. Aquí vamos a seleccionar la opción Dispersión puntos y vamos a seleccionar la primera imagen. Para seleccionarla basta con arrastrarla a esta parte donde dice arrastra aquí un gráfico o bien darle doble clic. También eso nos va a aparecer esta misma ventana.
Entonces, como decíamos, la edad es una variable que vamos a arrastrar al eje horizontal. El peso al inicio del estudio es la variable dependiente, entonces la vamos a arrastrar al eje vertical. Y una vez que ya tenemos asignadas esas dos variables, damos clic en aceptar. Importante mencionar también que este diagrama de dispersión va a tener tantos puntos como muestra nosotros tengamos. Si nuestro tamaño de muestra es de 50 personas, el diagrama de dispersión va a tener 50 puntos, ¿no? Entonces, si nosotros observamos este diagrama de dispersión, pues, digamos, nuestra primera interpretación podría ser que aparentemente no existe relación entre las variables. ¿Por qué? Porque no se ve realmente un patrón o una tendencia clara en este diagrama de dispersión. O sea, con patrón o tendencia me refiero a que los puntos se vean que van todos como que hacia arriba o hacia abajo o tienen incluso un comportamiento tal vez un poco curvo. En este caso parecen simplemente pues una nube de puntos que no tiene una tendencia o una dirección clara. Eso es lo primero que necesitaríamos interpretar en nuestro diagrama de dispersión. Si observamos algún tipo de tendencia, por ejemplo, dos variables que seguramente sí veríamos nosotros tendencia, es, por ejemplo, pensar en el peso como variable independiente y que la circunferencia de cintura sea mi variable dependiente. Aquí sí, sí o sí vamos a ver una tendencia, ¿no? O sea, es lógico que la circunferencia de cintura depende del peso de estas personas. Entonces, a esto me refiero con algún patrón o tendencia, ¿no? Claramente en este no se ve así, ¿no? No se ve ningún patrón o tendencia y uno podría empezar a interpretar, bueno, aparentemente no hay una relación entre estas dos variables, entre la edad y el peso. Aparentemente hay una relación nula, ¿no? Es decir, no hay una relación que pudiéramos interpretar solo con el diagrama de dispersión. Sin embargo, para nosotros poder asegurar que sí hay o no hay una correlación entre estas dos variables, necesitamos entonces calcular el coeficiente de correlación y de una vez lo vamos a acompañar con la tercera pieza, que es el valor P. Para calcular este coeficiente de correlación, vamos a ir al menú Analizar, Correlacionar y entramos a este menú de bivariadas. Vamos a ver esta ventana y aquí no importa el orden en el que tú agregues tus variables. Por ejemplo, yo voy a agregar primero edad y luego el peso, agregándolo, dándole clic y luego dándole clic en la flecha. Pero si yo las pongo al revés, debería darnos el mismo valor de correlación y el mismo valor de P. Si observamos en coeficientes de correlación ya está activo Pearson, es decir, no tengo que mover aquí nada más. Y en prueba de significación ya nos va a dar una prueba bilateral y va a señalar además las correlaciones significativas. Nosotros podríamos aquí poner más variables, es decir, si yo quiero, además de encontrar la correlación de edad con peso y agregar a, por ejemplo, índice de masa corporal, lo que va a hacer es calcular todas las correlaciones por parejas de variables. O sea, edad con peso, edad con índice de masa corporal y peso con índice de masa corporal. Sin embargo, si nosotros solo ponemos dos variables, pues solamente me va a dar el coeficiente de correlación entre esas dos variables. Damos clic en aceptar y observamos que nos está dando SPSS información de alguna forma repetida. Es decir, estos tres numeritos que ahorita estoy sombreando son estos mismos tres numeritos, ¿no? Entonces, realmente tú puedes solo quedarte con estos tres y listo, ¿no? No es necesario que nosotros interpretemos más números. ¿Por qué aparece así? Generalmente aparece como en forma en espejo, tanto en SPSS como en otros paquetes estadísticos. Supongo es una cuestión de programación, pero lo que sí es que nos interesa entonces interpretar este coeficiente de correlación, ¿no? Aquí dice, esta es la correlación de Pearson menos 0.229. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el coeficiente de correlación sea menos 0.229? Lo primero es, si el coeficiente de correlación es positivo, o sea, es un número positivo, es algo como 0.3, 0.87, 0.014, ¿no? Es un número positivo. Eso significa que la correlación es positiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que las variables están relacionadas de manera positiva, es decir, van en la misma dirección. O sea, si una variable aumenta, la otra también aumenta. Este no es el caso.
¿no? Al ser una correlación negativa, ahí más bien diríamos que la relación es negativa o que la dirección de la relación es negativa. Y el que sea negativa quiere decir que si una variable aumenta, la otra disminuye. Particularmente es si la variable en el eje X aumenta, la variable en el eje Y disminuye. Entonces, si nosotros observamos nuestro diagrama de dispersión, diríamos, ok, lo que me está tratando de decir este coeficiente de correlación es que entre mayor sea la edad, menor va a ser el peso al inicio del estudio. Aquí si observamos, la gran mayoría de estos individuos, de estas mujeres que conforman esta muestra, son mujeres en su mayoría arriba de 50 años y abajo de 80, ¿no? Entre 50 y 80 años. O sea, son mujeres pues menopáusicas, en su mayoría son mujeres también de la tercera edad, lo cual tiene sentido, ¿no? En este caso, es decir, pues sí, conforme avanza la edad se pierde masa muscular y es posible que haya una pérdida de peso. Eso es entonces lo que encontramos al tener este coeficiente de correlación, ¿no? Que es una correlación negativa, eso es a mayor edad, menor peso. Y esta correlación, digamos, se considera una correlación más bien débil. ¿Por qué se considera débil? Porque está más bien cerca del cero y no tan cerca del uno o del menos uno. Entre más cerca esté este coeficiente de correlación al uno o al menos uno, diríamos que la relación es más fuerte. ¿Qué significa que la relación sea fuerte o sea débil? Pues básicamente qué tanto la variable X sí está explicando los cambios observados en la variable Y o qué tanto podríamos estarle, digamos, qué tanto podríamos apostar a que hay otras variables que en realidad son las que explican mejor los cambios de la variable dependiente. En este caso, lo que estamos observando al tener un coeficiente de correlación más bien débil, ¿no? Más cercano a cero que cercano a menos uno, es básicamente el hecho de, pues, el peso de estas mujeres, de esta muestra, seguramente se explica mejor por otras variables más que la edad. O sea, la edad explica en parte los cambios que observamos en el peso, pero no es la variable que explica, digamos, de manera más importante los cambios que observamos en el peso. Entonces, este coeficiente se interpreta en esas dos vías, en términos de la dirección, que en este caso fue negativo, y en términos de la fuerza, que en este caso fue débil. Finalmente, la tercera pieza de información que decíamos es el valor de P. Entonces, el valor de P en este caso es punto, digamos, el valor más o menos exacto es punto 0,00171. Ese es un valor P que es estadísticamente significativo. Recuerda que cualquier valor de P menor o igual que punto 0,50 se considera significativo. Eso nos lleva a, en este caso particular del coeficiente de correlación, a rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Y en este caso, la hipótesis alternativa establece que esta correlación es estadísticamente significativa, o sea, el coeficiente de correlación a nivel poblacional es diferente de cero. Un coeficiente de correlación que sea cero significa que no existe o más bien no se encuentra esta correlación entre las variables. Pero al quedarnos con esa hipótesis alternativa y concluir que a nivel poblacional la correlación es diferente de cero, se puede interpretar en términos de, pues, que esta correlación sí fue estadísticamente significativa. O sea, yo sí podría esperar encontrar esta correlación ya no solo en esta muestra de mujeres, que aquí vemos que esta muestra de mujeres está conformada por 264 mujeres, sino que esta correlación la podemos observar a nivel poblacional, ¿no? O sea, sí se puede inferir para la población de mujeres de la cual surgió esta muestra de mujeres y que estamos analizando. Ahora, aquí a lo mejor en este ejemplo en particular queda un poco la duda de, bueno, pero en el diagrama no se veía, ¿no? O sea, en el diagrama realmente, aquí le estoy dando doble clic, en el diagrama realmente no se veía esa correlación negativa y estadísticamente significativa. Recuerda que aquí nosotros podemos agregar una línea de ajuste. Yo, por ejemplo, a esta línea le voy a quitar esta etiqueta, sobre todo porque esa es parte de otro tipo de análisis, y no del análisis que estamos haciendo aquí. Aquí le vamos a quitar. Pero la ventaja de poner esa línea es que justo ya vemos que la tendencia de los puntos, aunque no era muy clara al principio, sí es una tendencia negativa. Una tendencia negativa es justo la que se ve así en esta dirección como hacia abajo, ¿no? Y vemos entonces que conforme aumenta la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí que estamos en edades alrededor de 55 años,
pues vemos que en promedio el peso es de 80 kilogramos. Y cuando avanzamos, por ejemplo, a 70 años, vemos que en promedio el peso ya es menor, ¿no? Ya es a lo mejor alrededor de 70 kilogramos. Y en el caso de 80 años, podríamos esperar, ¿no? Todavía un peso menor en este grupo de individuos, ¿no? Obviamente el hecho de que esta inclinación no sea tan pronunciada, ¿no? Que es una recta pues casi horizontal con una leve inclinación hacia abajo, justo está en concordancia con el hecho de que el coeficiente de correlación pues es negativo y nos da evidencia de una relación más bien débil, ¿no? Si esta correlación fuera más cercana a uno o a -1, esperaríamos que esta línea de tendencia fuera todavía más inclinada, ¿no? Ya sea hacia arriba, mucho más inclinada hacia arriba o mucho más inclinada hacia abajo. Entonces, el coeficiente de correlación, decíamos, o el análisis de correlación más bien de Pearson tiene que hacerse con dos variables numéricas. Tú, en función de tu pregunta de investigación, tendrás que definir en qué orden vas a poner las variables en esta primera pieza de información que es el diagrama de dispersión. Y la segunda pieza de información, que es el coeficiente de correlación, hay que interpretarlo en términos de dirección y fuerza. Y finalmente interpretar si este coeficiente de correlación es o no es estadísticamente significativo con el valor P.